Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que estén bien, que se encuentren bien. Yo quiero darle gracias a Dios por este día tan hermoso que nos ha dado, también por el tiempo que tuvimos de alabanza y de adoración, que fue muy especial. Estamos tratando de ver cómo seguimos también fluyendo en los dones espirituales aún estando en casa, pero anhelamos con todo nuestro corazón volver pronto acá a la casa del Señor, aquí al templo, para poder reunirnos. Yo quisiera, antes de iniciar, orar por dos cosas muy puntuales. El día viernes hicimos oración por los hermanos que estaban padeciendo algunas enfermedades. De hecho, hemos estado tratando de también anunciar a través de nuestras redes sociales un número para peticiones de oración, para que nosotros podamos recibir las peticiones de oración. Usted lo va a ver ahí en pantalla, y que podamos nosotros estar orando por usted. Así que si usted tiene alguna necesidad de oración, háganosla saber para que podamos orar juntos como iglesia y bendecirle. Hoy quiero orar, hermano, por algunos hermanos de la congregación que están siendo afectados en su salud. No sabemos si es el virus o no, pero sí queremos pedirle a Dios que ponga su mano de sanidad sobre los hermanos que están siendo afectados, y también pues orar por las ofrendas y por los diezmos que fueron presentados en el transcurso de la semana. Así que por favor cierre sus ojos allá en casa, déjeme hacer esta palabra de oración y pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé de su bendición, que nos dé de su gracia, y que mande desde el cielo una unción de sanidad para aquel que la necesita. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy venimos presentando las peticiones delante de ti. Nuestras peticiones, Señor, tú conoces cada uno de nuestras necesidades, y hoy queremos suplicarte que por favor tú envíes desde el cielo una respuesta. Manda salud al que la necesite, manda una sanidad al que la necesite, y Señor, ponemos en tus manos a aquellos hermanos que han estado padeciendo de su salud, para que tú, Señor, les dé la recuperación en el poder de tu palabra. Señor, nosotros creemos que aunque estemos a distancia, nosotros por la fe estamos imponiendo manos sobre ellos para que ellos sanen, para que tú les restituyas la salud. Señor, hoy reprendemos toda enfermedad, reprendemos todo virus en el nombre de Jesús, y creemos en el poder de la sanidad a través de tu nombre, a través de la palabra dicha por ti, Señor, diciendo que nosotros impondremos manos sobre enfermos y ellos sanarán. Hoy a la distancia por la fe nosotros estamos imponiendo manos sobre ellos. Padre, trae salud. De la misma manera, Señor, te presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, los que hemos entregado durante la semana, para agradarte a ti, para decirte que creemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor y el que nos va a sustentar aún en los momentos de prueba. Te damos gracias, gracias, Señor, por tu amor incomparable, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele gracias al Señor ahí en casa. Diga, Señor, diga en casa: gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Hoy quisiera platicar con ustedes este tema al cual yo he nombrado el escenario iglesia, oír y ver. Y yo quisiera que usted lo viera conmigo. Lo vamos a estudiar. Tal vez es mi deseo nuevamente edificar y ser un portavoz de lo que el Señor está haciendo y de las señales o anuncios que nos está dando. De veras, hoy en la mañana se lo pedí al Señor antes de venir a casa, y yo venía y le decía: Señor, ayúdame a que si no muchos están anunciando tu regreso, ser yo uno de los que lo haga. Y pues usted tiene que participar conmigo en eso. Así que por favor le suplico que ponga ahí en su muro de Facebook compartir, para que otros puedan oír la predicación y puedan ser edificados, y de veras que Dios nos use a nosotros como iglesia para hacer como una alarma, una trompeta que suene certera, que anuncie el pronto regreso del Señor. Yo quisiera iniciar con esa frase antes de empezar y decirle: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y quiero que usted lo guarde, y yo voy a estar tratando de desarrollar este mensaje. Yo quisiera que viera este versículo en la versión Torres Amat del libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2 y versículo 8. Quiero leerlo y quiero que usted lo vea conmigo, pero también quisiera hacer una palabra de oración para que Dios me dirija, porque algunas veces
de veras mi deseo es darme a entender y que Dios me dé las palabras correctas para llegar a su corazón y que también el entendimiento descienda sobre usted para que yo pueda ser explícito en lo que quiero hablar. Así que déjenme leer este versículo y vamos a hacer una palabra de oración. El versículo dice, Cantares 2:8, Torres Amat dice: me parece que oigo la voz de mi amado, vedlo como viene saltando por los montes y brincando por los collados. Quiero leerlo una vez más. Dice: me parece que oigo la voz de mi amado, vedlo como viene saltando por los montes y brincando por los collados. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor incomparable y hoy venimos delante de ti, Señor, a suplicarte con todo nuestro corazón que nos abras el entendimiento, que uses mis palabras, mi boca, mi lengua, para poder ministrar, impartir este mensaje a tu pueblo, a todos los que me están escuchando. Y Señor, yo te suplico con todo mi corazón que me uses. Úsame, Señor. Necesito tu gracia, tu sabiduría y la unción de tu Espíritu Santo en este momento, Padre, para que mi voz resuene en el corazón de tus hijos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo lo pido, Señor, y lo creo. Amén y amén. Esta semana, mis amados hermanos, estuve meditando un poco, bueno, tal vez bastante, y me puse a reflexionar sobre la bondad tan impresionante que Dios tiene, que el Señor tiene hacia nosotros. Y se lo quiero poner de esta manera porque en resumidas cuentas lo que yo quisiera tal vez dejar como base antes de hablar de este mensaje es que a través de toda la reflexión que tuve esta semana y la meditación que tuve, me di cuenta que realmente el Señor es extraordinario. El Señor es maravilloso y estoy completamente maravillado de cómo el Señor ama a su iglesia, de cuánto el Señor verdaderamente ama a su iglesia, cuánto Él ama a su pueblo. Y no lo digo solamente por el sacrificio que Él hizo en la cruz, que finalmente todo aquel que voltea a ver a la cruz debería de entender que ahí lo que se vio es el amor del Padre y también el amor del Hijo hacia nosotros. Ahí está, digamos que el fundamento del amor hacia nosotros, que eso por supuesto que es asombroso, sino que yo también lo digo porque el deseo del Señor en la cruz no solamente era mostrar amor para salvarnos, sino mostrar un amor genuino, un amor real para poder casarse con nosotros. Es decir, el Señor muere no solamente para darnos salvación, sino que muere para darnos una propuesta matrimonial desde la cruz, específicamente a nosotros, su iglesia, su pueblo. Entonces, una cosa sería entender que Él murió para darnos salvación, y otra cosa impresionante sería entender que también Él murió para ofrecernos matrimonio, para hacer un compromiso con nosotros, una oferta matrimonial, por decirlo así. Entonces, yo quisiera, antes de seguir en el tema, mostrarle un versículo y luego volver tal vez a este versículo que tengo en pantalla, pero le voy a poner este versículo que está en Efesios capítulo 5 y versículo 25, y dice la palabra del Señor: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Mire lo que dice ahí. Yo creo que ya lo tiene en pantalla el versículo. Dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Mire, estos versículos me llamaron mucho la atención. Primero porque expresa del amor profundo que tuvo el Señor por nosotros al momento de morir. Yo no quisiera que usted lo resumiera, ese sacrificio glorioso, solamente para otorgarnos salvación, porque ese amor inició con la salvación. La base del crecimiento de nuestra relación con Él empieza por la salvación, empieza por cambiarnos de un ambiente de tinieblas a un ambiente de luz. Pero lo que me gustó en este versículo es que claramente el libro de Efesios, Pablo estaba diciendo que él amó para casarse,
que él amó para presentarse a su novia a sí mismo, que esa novia que no tenía la capacidad de ser santa, de ser pura, de haber sido lavada, él dijo: yo la tengo que lavar para presentármela a mí mismo como mi novia, como mi esposa. Y es aquí donde yo me doy cuenta que en la cruz del Calvario no solo vino el gran milagro de la salvación, sino también vino la gran celebración de que él nos hace una oferta a nosotros para casarnos y ser la esposa del Señor. Entonces yo quisiera regresar al versículo anterior, versículo de Torres Amat, que es el versículo 8 del capítulo 2. Y cuando hablo de esto, hermanos amados, me puse a meditar que solo por el hecho del sacrificio del Señor, Él ya estaba demostrando que nos amaba. Pero no solo demostraba que te amaba, sino demostraba que se quería casar contigo. Así que hoy puedes decir ahí en tu casa: bueno, él en la cruz me estaba ofreciendo matrimonio, él se quería casar conmigo. Entonces me gustó tanto esto, porque mis amados hermanos, a veces perdemos de vista el sacrificio del Señor. Y el sacrificio del Señor no solamente fue para darnos salvación, sino también para que nosotros iniciáramos un proceso en nuestras vidas para poder participar de esas bodas gloriosas que deberíamos de estar esperando. Ahora, yo quisiera que hiciéramos un énfasis en este punto, porque realmente, hermanos amados, yo no sé cuántos de los que me están escuchando han entendido que Dios, el Señor Jesús, murió en la cruz para perdonar tus pecados, sí, para limpiarte, sí, pero para que tú participaras de unas bodas destinadas en la eternidad para poder vivir con Él por la eternidad. Y el Señor, eso es lo que tenía en su corazón cuando estaba muriendo. Él sabía que ahí, en ese momento, iba a nacer la iglesia, pero no solo la iglesia, sino su novia, su prometida, como el postrer Adán, que iba a encontrar a la Eva, que somos nosotros, la iglesia en este tiempo. Entonces ahí nace la iglesia en ese sacrificio. Y hermanos amados, empieza un recorrido de purificación, santificación, pureza, lavamientos, que hasta el momento van aproximadamente 2000 años. Présteme atención. Cuando el Señor muere y es sacrificado en la cruz y nace la iglesia, empieza un recorrido que hasta ahora van aproximadamente 2000 años. Todavía no se han juntado los 2000 años, pero van aproximadamente 2000 años, donde en diferentes épocas de la humanidad el Señor ha permitido que a través de su sangre derramada se añada pueblo, se añada iglesia, para que entren en un proceso que Él planeó en la cruz, que Él diseñó en la cruz, para que la gente que entrara en ese proceso pudiera limpiarse, purificarse y finalmente presentarse como una virgen pura, sin mancha y sin arruga. Pero dése cuenta, este proceso ya duró casi 2000 años. Y digo 2000 años porque estamos contando específicamente desde el año 33 y medio. Hay un más menos 4 por ahí, pero finalmente nosotros entendemos que él hablaba de unas bodas que se iban a realizar, que Apocalipsis menciona como las bodas del Cordero. Pero bueno, mire, lo que quisiera yo comentarles es que cuando el novio se va, usted sabe que él resucita al tercer día, pasa 40 días enseñando sobre el reino, y cuando él asciende, él dice que va a ir a preparar morada para que cuando donde él esté, nosotros estemos. Pero cuando él se va, el novio no deja una fecha exacta, específica, con respecto a su regreso. Es decir, él no dice yo voy a regresar en el año 2020 o en el año 2023. Él no dice la fecha digamos exacta de su regreso para matrimonio, y de hecho tampoco avisa en qué momento va a venir para casarse. Sin embargo, deja un montón de señales que rodean en la Biblia, que rodean a la iglesia, a los escogidos, al pueblo de Dios, para que nosotros, a través de las señales, nosotros calculemos la venida, el retorno del Señor Jesús. Pero acá es un asunto complicado, porque entonces él no dice cuándo van a ser las bodas, pero sí dice cuándo ya va a venir casado, cuándo ya va a venir con los llamados, escogidos y fieles, cuándo ya va a venir para gobernar sobre la tierra por 1000 años.
Y esto es importante, mis amados hermanos, porque aunque Él no dice en qué momento van a ser las bodas, sí deja señales que anuncian su regreso, su segunda venida. Y que nosotros hemos entendido, mis amados hermanos, que esta segunda venida, cuando todo ojo le va a ver, es después de los 7 años de tribulación. Entonces, todas esas señales, y por favor, no me quite su atención, permítame la atención, ahorita va a ver para dónde lo voy a llevar. Todas esas señales nos marcan la segunda venida del Señor. Pero hemos entendido por la palabra que las bodas del Cordero se desarrollan en los 7 años de gran tribulación en esferas celestiales. Porque mientras que el mundo está pasando por tribulación y gran tribulación, la iglesia está disfrutando de las bodas del Cordero. Ahora, por favor, preste atención a esto, porque entonces nosotros tendríamos que ver esas señales que apuntan a la segunda venida del Señor, que es en el año final de la gran tribulación, pero deberíamos a esas señales restarle 7 años. O sea que todas las señales que nosotros vemos que se están cumpliendo nos ayudan a ver que el Señor viene pronto en su segunda venida. Pero para que a nosotros nos dé más o menos una estimación de tiempo, tenemos que restarle 7 años. Espero darme a entender. Es decir, porque nosotros no estamos esperando la segunda venida, sino la venida en secreto. Esa es la que está esperando la iglesia, y la venida en secreto es 7 años antes de que el Señor venga y que todo ojo le va a ver. Esa venida en secreto es aquella donde la palabra de Dios dice, donde se cumple la palabra de Dios que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Porque la segunda vez, el que es santo o el que no es santo lo va a ver, porque todo ojo le verá. Pero esa venida, cuando sin santidad nadie verá al Señor, está a 7 años de la gran tribulación. Bueno, espero no estarlo haciendo bolas ahorita, a ver por dónde lo llevo. Téngame paciencia. Lo que quiero yo es que usted trate de poner máxima atención en el mensaje que le quiero dar. Entonces, Él demostró que te ama en la cruz. En eso estamos de acuerdo. Diga amén, póngame amén ahí en el Facebook. Él demostró en la cruz que se quiere casar contigo, que te quiere como novia, como esposa. Y entonces, como no nos dejó una fecha, pero sí nos dejó muchísimas señales, que nosotros, a través de la doctrina que hemos sido enseñados, hemos visto que esas señales aparecen por lo menos en 7 escenarios diferentes. Esas señales que anuncian su segunda venida. Esas señales que anuncian el inicio del trabajo de Dios con Israel natural. Él dejó por lo menos 7 escenarios. 7 escenarios. Presta atención a eso. Entre ellos nosotros hemos dicho, tal vez se los voy a mencionar aquí rápidamente, hemos dicho que Él dejó el escenario mundo, dejó el escenario cielos, o sea, iban a haber señales en el mundo, iban a haber señales en el cielo, el escenario Babilonia, iban a haber escenarios en Babilonia, el escenario familia, que ese lo hemos estudiado mucho en este año, el escenario iglesia, el escenario Israel como reloj de Dios, y el escenario tierra, planeta. El otro era mundo como sistema y este es tierra como planeta. Pero entonces Él dejó un montón de señales. ¿Sabe cómo lo veo yo? Y tal vez lo pensaba ayer. No sé si usted ha visto algunos programas donde hay un montón de flechitas enseñando al mismo lugar. Un montón de flechitas que señalan el mismo lugar y que de alguna manera nos están diciendo que Él viene. Yo digo, Señor, ¿será que hay alguien que no está viendo todas las flechitas? Porque los 7 escenarios donde iban a ocurrir las señales están lanzando señales. Es decir, la flecha está anunciando: vengo pronto, aunque no dejó fecha, dejó señales. Y las señales en los 7 escenarios están hablando de manera simultánea. Es impresionante, y tal vez tendríamos que profundizar más sobre los escenarios. Hoy voy a hablar sobre uno específicamente, que es el escenario iglesia. Pero hermanos, las señales están apareciendo y los anuncios se están dando y las flechitas están apareciendo para decirnos que Él viene pronto y que realmente nosotros deberíamos de alistarnos, deberíamos de poder interpretar esas señales. Entonces, en este verso que le leí, que le quiero proyectar aquí en pantalla, de Cantares 2:8, dice: me parece que oigo la voz de mi amado, vedlo cómo viene saltando por los montes y brincando por los collados. Yo quisiera
que notara que ahí en ese versículo subrayé la palabra oigo y la palabra vedlo. Y quisiera hacer algunos comentarios, tal vez antes de iniciar, porque así como se presentan señales en los diferentes escenarios escatológicos, escenarios proféticos, una de las señales que se manifiesta en el escenario iglesia es que la iglesia está puesta de pie y la iglesia, antes de que su amado venga a casarse con ella, va a poder decir dos cosas: lo oigo y lo veo. Pero no solamente eso, sino que ahí me doy cuenta que esta mujer que aparece en el libro de Cantar de los Cantares, aparece invitando a otros para que vean y para que oigan lo que ella está viendo y lo que ella está oyendo. Es decir, como que vengan, miren, allá viene mi amado, viene saltando por los montes. Pero entonces me empecé a dar cuenta que dentro de los escenarios, específicamente en el escenario iglesia, tiene que haber un milagro en el pueblo de Dios para que se restauren el sentido del oído y el sentido de la vista. Una de las señales que va a empezar a suceder en el tiempo final, antes de que el Señor venga, es que la iglesia novia, miren lo que estoy diciendo, no la iglesia a secas, sino la iglesia novia va a poder oír y va a poder ver al Señor. Y por favor, eso lo hemos visto. De hecho, mi apóstol lo estaba enseñando en la mañana, que esa experiencia no necesariamente tiene que ser en la carne, porque podría ser en el espíritu. El apóstol Pablo dijo: no sé si en la carne, no sé si en el espíritu, pero yo subí al tercer cielo y vi cosas que realmente no me son permitidas explicar. Son cosas extraordinarias las que viva, y que él tuvo una revelación impresionante. Déjenme volver acá, que ya me salté, de lo que era el Señor. Entonces habla de un apocalipsis, de un tiempo de revelación extraordinario para la iglesia novia, donde la iglesia va a oír la voz del Señor y la iglesia lo va a ver cuando venga saltando por los montes. Pero aquí es tremendo esto, porque esto va a ser normal para aquellos que hayan obtenido el apocalipsis, la revelación del Señor. Y es como, mire, yo no sé si a usted le ha pasado que no sé qué ejemplo ponerle para me entender, pero tal vez usted va a llegar con alguien y decir: mira, escuché al Señor, míralo, ahí viene, Él viene pronto. Y usted lo va a haber oído y usted lo va a haber visto, pero la otra gente va a estar así como que: ¿dónde? Yo no veo nada. Que puro cuento, yo tampoco oigo nada. Porque repito, esta señal prearrebatamiento solo se va a dar en la iglesia novia. Y por eso es que algunos nos van a decir: qué locos, estos están predicando que Cristo viene. No, es que no estamos locos, sino que acá, antes de que el amado regrese para casarse, la novia lo ve desde lejos, lo oye su voz y lo ve saltando y dice: miren, ahí viene, apúrense, vengan, ahí viene. Y la gente tal vez no te va a creer, pero por el hecho de que no te crean, no significa que no tenés que decirlo. Y yo he estado tratando de decir a todos los hermanos: miren, hermanos, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, el Señor viene pronto, y no me voy a cansar de decir, y me gustaría que todo Ciudad Juárez y todo México lo oiga, que el Señor viene pronto, pero que solamente la señal va a ser para la novia. Las vírgenes se van a quedar dormidas y van a entrar al final del casamiento, pero la novia no, la novia lo va a ver desde antes y lo va a oír desde antes, va a oír su voz a la distancia y va a ver su trayecto a la distancia y va a decir: ya ven, mírenlo, Él viene pronto, yo lo oigo. Y ahora la pregunta que yo me hacía: ¿será que nosotros como congregación, escúcheme por favor, ya lo estamos oyendo o ya lo estamos viendo? Porque es que aquí da la impresión que la novia, cuando lo oye y lo ve, como que le empieza a entrar una ansiedad, pero no mala, sino como un deseo de verlo, de tenerlo cerca, porque era una mujer enamorada, que había alzado sus ojos, que había oído la voz y había alzado sus ojos para verlo en las montañas. Por eso es que en el escenario iglesia, en el tiempo final, a la iglesia que se casa se le va a dar la oportunidad que le sea restaurado su sentido de la vista y su sentido del oído. Oiga pues, el Señor te quiere restaurar el sentido de la vista y el sentido del oído para que te cases.
Y esa señal se le va a dar a la iglesia. Esa señal se le va a dar a la iglesia. Va a suceder y tú vas a decir: pastor, tuve un sueño y vi al Señor. Pastor, oí una voz en la noche. Y mire, yo le quiero hablar hoy sobre ese escenario y cómo el Señor está ya. No es que va a empezar, ya está abriendo ojos de ciegos y abriendo oídos de sordos para que oigan la voz, y para que cuando oigan mis palabras no oigan la voz del pastor José Carlos, sino oigan la voz del Señor que le está diciendo: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Dios no quiere solamente que me escuches a mí, Dios quiere hablarte a ti para decirte que Él viene y viene por su novia. Y si tú eres de ese grupo, una de las señales antes del arrebatamiento es que tú lo vas a oír de Él y tú lo vas a ver a Él. Mire qué lindo que no es solamente que yo te lo diga, ¿verdad? Que no me digan, que no me cuenten, porque a lo mejor me mienten, porque no es lo mismo que yo te lo diga a que tú en tu intimidad, en tu preparación como novia, sea el Señor el que te diga una noche: apúrate, mijito, apúrate, mijita, ya voy por ti. Que sea el Señor que te diga en los tiempos donde orás, donde buscas al Señor: mírame, abrí tus ojos, aquí estoy, ya vengo saltando por los montes, voy por ti. Que tú te emociones porque es Él el que te lo está diciendo. El Señor le va a decir a su novia cuándo va a venir, y la novia lo va a saber. Escúcheme lo que le estoy diciendo, la novia lo va a saber. Pastor, ¿pero por qué lo dice usted? Hermano, lea Cantar de los Cantares capítulo 2 y se va a dar cuenta que antes de que ella lo vea y que lo oiga, la novia había disfrutado de la intimidad, del placer, de la sombra placentera que el amado le proveía. Ella había estado ya en cierta manera conociendo las virtudes de aquel que la había amado, y entonces lo vio y lo oyó. No sé si sigue conmigo. Diga amén ahí en su casa. No quisiera poner una fecha específica, pero lo que sí quisiera decir es que la iglesia que se casa va a oír y va a ver al novio antes de casarse. Va a saber cuándo va a venir. Entonces, una cosa sería entonces la restauración de nuestro sentido del oído, y otra cosa sería la restauración de nuestro sentido de la vista. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Lo has oído? ¿Lo has visto? No, es que yo digo que sí porque el pastor dice. No. Si sos novia, Él te lo va a decir a vos. Si sos novia, tú lo vas a ver, tú lo vas a oír. Es que no podemos estar creyendo solamente en lo que un hombre dice. Tenemos que creer en lo que el Espíritu Santo dice, y por eso es que al final hay una conjugación extraordinaria en el último capítulo de Apocalipsis, donde la iglesia habla en conjunto, en unidad con el Espíritu, y dicen, el Espíritu y la novia dicen: ven. Sí, amén, ven, Señor Jesús. Es una relación estrecha, es una unidad. Ahora, por favor, hermano, mire, esto lo platicaba la semana pasada. Perdónenme que me quede tanto en este momento. Ya voy a ir desarrollando el mensaje, pero en realidad tenemos que levantar nuestra mirada. Tenemos que alzar nuestros ojos, porque el Señor no viene de la tierra, Él viene de los cielos, de lo alto de los montes. Y esto lo prediqué el domingo pasado cuando hablé que la amada estaba habitando en los montes. De ahí es donde ella lo espera y también lo ve venir. Hay un montón de versículos, pero bueno, déjeme seguir. Yo lo que quiero es que usted diga: Señor, si yo no te he visto, si yo no te puedo oír, no te he oído, te suplico que me abras los ojos y me abras los oídos, porque sí quiero ser de la iglesia que se casa. Ya no quiero estar como ciego, como sordo. Yo quiero ver y quiero oír tu voz y quiero ver tu rostro. Entonces mire este otro versículo que tengo acá. Ahí, bueno, antes de poner el versículo, tal vez hoy voy a hablar. Tengo un tema, es muy extenso porque son señales que se van a dar en el escenario iglesia antes de la venida de Cristo, pero yo ahí puse un poquito antes de iniciar el tema bueno, ya lo inicié, pero antes de explicarle algunas cosas, puse ahí el oído enfermo, porque de alguna manera alguien puede ser que esté enfermo sin saberlo, ¿verdad? Incluso hay personas que, reconociendo o identificando su enfermedad, entran en una fase de negación y dicen: no, yo no estoy enfermo. Por ejemplo, los que entran en enfermedades crónicas, algunas veces les detectan una presión arterial alta, una diabetes, y entonces lo primero es la negación. Dicen: no, yo no estoy enfermo, pero sí están.
Lo que pasa es que lo están negando. Y otros no lo saben, simplemente están viviendo su vida con un montón de síntomas y no saben qué es la enfermedad. Entonces acá, para que la iglesia pueda pedir la sanidad, tiene primero que identificar su condición, la condición de su oído. Y es acá donde yo quisiera que nosotros, hermano, está fluyendo el Señor. Y Él quiere trabajar con nuestros oídos. Y yo quisiera que viera entonces cuáles son los problemas. Por lo menos voy a hablar de 3 problemas que se dan en el oído y que en el tiempo final el Señor va a sanar a todo aquel que le pida ayuda. Pero puede ser que tú te sientas identificado o que yo me haya sentido identificado en algunas de estas cosas, ¿verdad? Así que póngase el cinturón y mire este versículo. Hechos capítulo 7 y versículo 51. Yo quisiera que mientras esté leyendo los versículos puedan aparecer en grande en la pantalla, porque no me gustaría que lo leyeran solo cuando estoy leyendo, que aparezca en grande en la pantalla. Hechos 7:51, que ahora tengo hermanos aquí que me están ayudando con el switcher y todo, y están en la fase de aprendizaje, aleluya. Vaya. Hechos 7:51 dice: vosotros que sois duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Présteme atención a esto. Vosotros que sois incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Ahora, la pregunta, aquí está la primera enfermedad. Aquí habla de una incircuncisión del corazón, pero también habla de una incircuncisión de los oídos. La iglesia debe ser circuncidada en sus oídos y es parte del milagro que va a suceder antes de la venida del Señor. Te van a circuncidar tus oídos, pero la pregunta sería, ¿qué es no tener circuncidados los oídos? Y entonces en el libro de Hechos, en el capítulo 7 y verso 54, aparece, dice la palabra del Señor: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Quiero que note, por favor, antes de seguir, que ahí está hablando de la historia de Esteban. Y Esteban, cuando él les estaba predicando el evangelio, cuando les estaba testificando el evangelio y los estaba confrontando con la verdad, Esteban le dijo: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, ustedes están incircuncisos de corazón e incircuncisos de oídos. Pero miren lo que hace un incircunciso de oído. Ahí está en el versículo 7:54, dice: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Y entonces ellos gritaron a voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Yo quiero que note algo acá, le voy a subrayar. Dice: al oír esto, mire lo que es un oído incircunciso. Se sintieron profundamente ofendidos. Mire qué interesante esto. Pero mire también por acá que dice que cuando ellos le escucharon, tuvieron un problema en sus oídos, como que algo les estaba lastimando en el oído, y dice ahí que se taparon los oídos, y cuando se taparon los oídos, arremetieron contra él, lo apedrearon y lo mataron. Mataron a Esteban, al predicador. Ahora, hermano amado, yo quiero que me vea, pero a mí me llamó la atención cuál sería entonces el síntoma de un oído incircunciso, de la incircuncisión del oído. Y acá se la subrayé cuando habla de: al oír esto se sintieron profundamente ofendidos. Se sintieron profundamente ofendidos. Entonces, mire, yo quisiera que notara esto, porque la incircuncisión que habla del oído, la palabra de Dios, tiene que ver con una reacción que tiene la gente. Estoy hablando no solamente la gente que no conoce a Dios, sino la gente que conoce a Dios pero no ha circuncidado su oído.
y que como no ha circuncidado su oído no va a poder oír la voz de Dios. Pero entonces aquí lo que me doy cuenta es que el punto es que ellos estaban escuchando un mensaje de Dios que confrontaba, pero que la reacción, el síntoma que tenían es que ellos se sentían ofendidos. Esto se resumiría de la siguiente manera, de que algunos se ofenden al momento de escuchar las verdades del evangelio. Y es que esto es interesante, hermano amado, porque yo quisiera decir, ay, hermano, es que esto solo se manifiesta en la gente que no conoce a Dios. No, yo he conocido gente dentro de la familia de Dios, la familia de la fe que ya fue salva, y que cuando una persona está hablando, un pastor, un ministro o alguien está compartiendo un mensaje, la palabra, en vez de sentirse edificado y desafiado a ser transformado por Dios y por el Espíritu Santo, se ofende. ¿Ha conocido usted personas así? Que usted llega y lo confronta con la palabra de Dios, en amor, por supuesto, no macheteando, en amor, y que cuando usted habla con él o con ella, se ofende por lo que usted le dijo. Vaya, ¿sabe por qué? Este es un síntoma de aquel que no se ha circuncidado su oído. De aquel que cuando oye una verdad que lo confronta, que lo llama a su realidad, que lo llama a reconocer su condición, se hace el ofendido, se ofende. Y se tapa los oídos y dice, ya no te quiero oír, cállate, cállate, ya no te quiero oír, ya no te quiero oír. Mira, hermano, yo he tenido algunas experiencias no tan gratas, pero en una ocasión un hombre vino a la iglesia con una mujer que no era su mujer. Y yo sé que en la iglesia no podemos privarle el acceso a nadie. Si para el pecador es la casa, para que vengamos a buscar. Pero una cosa es pecar y querer arreglar, y otra cosa es ser un descarado de primera. Pero entonces, obviamente, me tocó. Yo creo que dejé como unos 2 domingos y yo dije, bueno, tal vez vino hoy, pero no, cuando ya lo vi el segundo domingo dije, no, yo tengo que hablar con esta persona, con este varón. Porque ni divorciado está de su esposa, y ahora ya anda como que si fuera esposo de otra. Eso no es así, por lo menos no acá. Bueno, no en la iglesia del Señor, va. No se vale así, no se puede así. No puedes decir que sos creyente y estar con otra persona que no es tu esposa o no es tu esposo. Entonces yo me acerqué y le dije, mira, papito, usted sabe que yo soy bien cariñoso para hablar, ¿verdad? Claro, cuando regaño, no mucho, ¿verdad? Pero, ok, mira, papito, le dije, así no, le dije, así no. A esto la Biblia le llama adulterio. Y el adulterio trae consecuencias terribles. ¿Pensás que el pecado que estás cometiendo no va a traer consecuencias sobre tu vida y la vida de tus hijos? Y hermano, y le hablé y le dije, así que no puedes seguir así. Tienes que afinar tu vida, separarte de esta mujer que tienes ahora y arreglarte bien delante del Señor. Y hermano, mire, ¿sabe qué me llamó la atención? Porque cualquiera, yo estaba viendo por su alma. Cualquiera pensaría, a la qué buena onda el pastor que se acercó a decirle, no. Pero para él, para esa persona, yo lo ofendí. Incluso no sé si ahorita tal vez él estará peleado conmigo. No lo sé, pero lo que sí sé es que cuando yo le dije que se arreglara en base a la palabra, dejó de venir. Entonces fíjese pues, el incircunciso de oído no se va a casar, porque no va a oír la voz del amado, ni tampoco la voz de su pastor. Es decir, toda cosa que lo confronte con su pecado, con su condición, el hecho de que esté llevando una doble vida, que esté tal vez siendo mediocre, tal vez ser inconstante, qué sé yo, cualquier cosa en la que sea confrontado con la palabra, si tiene incircunciso su corazón y su oído, se va a ofender. Se va a ofender. Entonces, mire, yo quisiera antes de pasar al siguiente versículo decirle esto, porque hay que pedirle a Dios, si sos medio ofendido, tienes que pedirle a Dios que circuncide tu corazón para que cuando te digan la verdad digas amén. Es cierto, Señor, yo tengo este problema, lo voy a cambiar para agradarte a ti, porque yo sé que yo te necesito agradarte a ti primeramente antes que cualquier otra cosa, porque no es para agradarnos a nosotros, sino agradarlo a Él. Mire, por ejemplo, en la iglesia, en el Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 aparecen mensajes a las iglesias tremendos mensajes.
mensajes de mucha confrontación. Por ejemplo, a Éfeso le dicen, has dejado tu primer amor, ¿verdad? Ya no me amas igual que al principio, lo dejaste. A Tiatira le dicen, toleras a Jezabel. O sea, son mensajes de confrontación enviados por el Señor. A Sardis le dicen, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Imagínense, hermano. A la Odisea le dicen, tú eres miserable, tú eres ciego, tú eres pobre, tú eres desnudo. Imagínense qué tipo de confrontación. Pero ¿sabe qué es lo que me impresionaba? Es que cada llamada de atención a las iglesias que aparecen en capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, terminan con el que tiene oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces, analiza esto conmigo. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas tú cuando hay un mensaje que te confronta? ¿Te ofendes? Es que me voy de la iglesia porque muy duros ahí, qué duro es la disciplina. No, te estoy diciendo la verdad. Te estás jugando tu arrebatamiento. Pero Dios va a hacer un milagro antes de que Él venga en la iglesia. Le va a abrir sus oídos y le va a abrir sus ojos. Así que si tú eres de los que se ofende y tienes oído incircunciso, deberías de pedirle hoy al Señor que te sane, que te cure. Y circuncisión de oídos. Si tienes un oído incircunciso, pídele ayuda al Señor. Mira, déjenme tomar un poquito de agua. Este versículo que aparece aquí en pantalla dice 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos. Mira, aquí hay otra enfermedad del oído. Todo esto va a pasar antes del rapto. Te van a sanar antes del rapto si estás padeciendo así. Y ahorita sí no quiero de que, ay, qué bueno, predíquele a las otras personas. No, quiero que lo apliques para ti, para tu vida. Dice, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Aquí está la otra enfermedad. Y la otra enfermedad es comezón de oídos. Y la comezón de oídos, tiene entre los síntomas que dice que el que tiene esta enfermedad en sus oídos acumula maestros conforme a sus propios deseos. Esa palabra deseo en el Strong Concordance aparece como epitsumía. Y eso me llamó mucho la atención porque lo que significa es codicia, codiciar, concupiscencia y pasión. En pocas palabras dice, ellos acumularán para sí maestros conforme a, déjeme decirlo de esta manera, conforme a su propia codicia. Conforme a su propia codicia. Ahora, yo sé que usted sabe el significado de la palabra codicia. Y la palabra codicia, lo que significa es un deseo profundo en el corazón de alguien de poseer muchas cosas, especialmente riqueza y bienes. Vaya, si lo aplicáramos de esta manera, nos damos cuenta que aquel que tiene comezón de oídos, primero, antes de tener esta enfermedad de comezón de oídos, tiene una enfermedad del corazón. Entonces quiere decir que alguien que está enfermo del corazón puede enfermar su oído. ¿Cómo, pastor? Sí, dependiendo de sus deseos, dependiendo de sus anhelos, dependiendo de cómo está la codicia en su corazón. Y acá dice, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a su corazón, van a tener comezón de oídos y van a buscar maestros que les hablen de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar. Ahora, yo, hermano amado, mire, una de las cosas que se ha proliferado en estos últimos años y en las expansiones del evangelio que han habido en toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, es que ha salido una doctrina a la cual le llaman la doctrina de la prosperidad. Yo le he contado a usted que he estado en algunas iglesias, no porque me congregue ahí, ni me haya congregado ahí, pero como mi trabajo es andar en varios países y he visitado algunas iglesias, me he dado cuenta que algunas iglesias realmente tienen gente por lo que predican. ¿Y qué es lo que predican? Dinero. Predican que se puede tener dinero
que Dios nos diseñó para ser ricos. Yo creo que son verdades, pero que son torcidas, porque son llevadas solamente para satisfacer la necesidad que hay en el corazón de la gente, los deseos de dinero que hay en el corazón de la gente. Porque usted le dice a alguien, ¿quién quiere ser rico? Hermano, yo digo que todos levantarían las manos, pero el problema no es realmente solo el hecho de querer el dinero, sino el hecho de enfermarse tanto en el corazón como para después buscar a alguien, un lugar, un pastor que te diga lo que tú quieres escuchar para que tú puedas alcanzar lo que quieres alcanzar. Ay, ¿qué cosas le gusta escuchar al codicioso? ¿Qué cosa le gustaría escuchar a aquel que tiene codicia? Porque mire, prácticamente acá la comezón de oídos es querer escuchar de acuerdo a los deseos que tiene su corazón. Y muchas veces esos deseos no son los deseos de Dios. ¿Pero qué le gustaría escuchar al codicioso? Si usted pudiera ayudarme allá en casa, ¿qué diría? Al codicioso le gustaría escuchar: vas a prosperar. Tú vas, mira, versículos como: y tú darás prestado y no prestarás a naciones. Y yo te he puesto por cabeza y no por cola. Que hermano, definitivamente te inflan, te emocionan y salís todo inflado de la reunión. Pero al final de cuentas, lo que estás haciendo yendo a la congregación es que estás llegando a escuchar porque tenés una enfermedad que se llama comezón, que lo que hace es que te alimenta y te nutre tus deseos y pasiones humanas en tu corazón. ¿Qué cosas? El otro ejemplo que decía ahí, codicia. Entonces, la comezón de oídos está ligada a la codicia. La comezón de oídos está ligado a la concupiscencia, a la suciedad de la carne. La comezón de oídos está ligado a las pasiones humanas. Eso se lo estoy diciendo de acuerdo a la palabra de Dios, al griego epizumia o epizumía. Entonces, ¿qué cosas le gustaría escuchar al inmoral, por ejemplo? Porque ahí aparece los que tienen concupiscencia, lo que tienen suciedad en su carne. Pero ¿qué cosa le gustaría escuchar al inmoral? Dígame usted. Ahí, póngase a pensar 30 segundos. Le digo algo. Mire, que llegue a la iglesia, que llegue con una mujer o un hombre que no es su hombre o una mujer que no es su mujer, y que llegue de la manito y que diga, que el pastor le llegue a decir: hola, bienvenidos, qué bueno que vinieron, ay, qué lindo se ven juntos, y así dice el Señor, un futuro próspero tengo para ustedes. Eso es lo que quisiera escuchar el sucio, el inmoral. Pero en realidad ese no es el mensaje que el Señor nos ha mandado a predicar. Por lo menos a la novia del Señor le tienen que sanar la comezón de oídos, que es otra enfermedad, que es una enfermedad que está ligada con la suciedad del corazón. Entonces, tenemos que ser honestos con ustedes. No siempre van a escuchar lo que ustedes quieran escuchar. Se va a escuchar lo que se debe escuchar y lo que viene para limpieza del corazón y sanidad de tus oídos. Entonces aquí aparece la segunda enfermedad. Déjenme avanzar rápidamente. Mire acá el siguiente versículo, se lo quiero leer. Marcos 7, 32 al 35. Dice: y le trajeron a uno que era sordo. Ahí está la enfermedad. Mire, se la voy a subrayar aquí. Este no era incircunciso de oído. Este no era comezón de oído. Este era sordo. Pero mire qué interesante. Porque el síntoma de la sordera era que él hablaba con dificultad. Y le rogaron, mire, aquí se lo quiero subrayar. Hablaba con dificultad. Y le rogaron que se pusiera la mano sobre él, que le pusieran la mano sobre él. Entonces Jesús, tomando la parte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva, y levantando los ojos al cielo suspiró profundamente y le dijo: Efata. Y esto es: ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua, y hablaba con claridad. Y hablaba con claridad. Mire qué tremendo esto, porque la otra enfermedad que Dios va a sanar a la iglesia en el tiempo final es la enfermedad de la sordera. Y el efecto de la sordera es la dificultad de hablar. Ahora, yo quise investigar un poquito esa parte donde dice: y hablaba con dificultad. Mire, me llamó la atención porque viene del griego
mojilalos, mojilalos, y significa lengua atada. Entonces, mire, este era sordo y como consecuencia de la sordera, su lengua estaba atada. Y esto es interesante, porque cómo existe entonces, incluso hasta en lo natural, un vínculo entre el oído y la lengua. Por ejemplo, el que nace sordo, le cuesta desarrollar su capacidad de hablar. Generalmente hacen sonidos, pero le cuesta desarrollar su capacidad de hablar porque por lo mismo, como no escucha, no puede desarrollar el habla. Y acá nos damos cuenta de que un sordo, el síntoma que manifiesta no solamente es no oír, sino es que se le ata la lengua. Entonces, me gustaba este versículo porque hay personas que en la actualidad son parte de la iglesia, pero tienen su lengua atada porque están sordos. ¿Atada para qué, pastor? Qué bueno que fuera atada para no hablar lo malo, que se amarre tu lengua para que no hables lo malo. No, atada como un impedimento para que tú no testifiques y no hables de las cosas que has visto y que has oído, las cosas del Señor. Esta atadura es para hablar, para no hablar de lo bueno. Podría ser una atadura para no testificar. Y acá es donde yo quisiera hacer un énfasis especial para decirte: ¿a cuántos les has predicado del Señor en el último mes? ¿Con cuántos has hablado de derecho, directo, de que ellos necesitan de arrepentimiento y de que necesitan a Cristo en sus vidas? Y hermano, porque entonces cuando alguien no logra hablar, cuando no logra testificar, lo que está demostrando es que hay sordera, tiene atada su lengua, no habla de lo bueno, y lo que está diciendo el Señor es: está sordo. Entonces solo mire lo que leí en ese versículo de Cantar de los Cantares, donde aparece la novia diciendo: miren, hay una invitación de la novia hacia otras personas, hablando y diciendo, pero antes había oído. Porque yo oigo su voz. Miren, aquí yo veo a mi amado que él viene saltando por los montes. Hace una invitación para que lo que ella está oyendo, lo que está viendo, lo pueda anunciar a los demás. ¿Has tenido tu lengua atada? Porque si has tenido tu lengua atada, el Señor te quiere llamar hoy para desatar tu lengua, para que puedas testificar. Hermanos amados, yo lo he predicado hace varios domingos y he dicho: viene un tiempo de evangelismo extraordinario, pero la que va a predicar va a ser la novia. Porque el que no ha logrado desatar su lengua, aunque sea cristiano de domingo, no va a poder predicar. Y mire, es que el asunto es tremendo, porque acá es una consecuencia de una enfermedad del oído. Pero hay gente que quiere, me ha dicho: pastor, es que yo quiero testificar, pero fíjese que cuando yo llego a hablarle a alguien, se me traba la lengua, no me puede dar un speech. Es que esto no se trata de que yo te dé un curso de evangelismo personal. A ver, lo primero es, mira, Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Y lo segundo es por causa del pecado del hombre está separado de Dios, y que te enseñe yo un speech para que vayas a testificar. Esto es algo que da el Espíritu Santo y que te lo va dictando a través de tu oído para que salga por tu boca. Que tu lengua sea como pluma de escribiente, como decía el salmista. Entonces yo quiero que analice acá, porque la novia que está sana de su oído anuncia, habla, porque oye. Y de hecho la Biblia dice que cuando el Señor lo sanó y le dijo efata, y le abrió sus oídos, dice que el impedimento de su lengua se le fue. Y dice que este hombre hablaba con claridad. Entonces mire, aquí por lo menos hay tres. Aquí mire lo que le puse ahí antes de llegar a lo que quiero llegar. Ahí por lo menos le puse tres enfermedades del oído que deberíamos de identificar, y que por favor, hermano, con toda humildad y sinceridad, yo quiero predicarte para que tú oigas. Oye la voz del Señor que te está diciendo hoy: si tienes alguna de estas enfermedades en tu oído, el Señor te quiere sanar. Incircuncisión de oídos: se ofende cuando éste es confrontado. Comezón de oídos: se apartan de la verdad porque buscan escuchar lo que quieren escuchar para satisfacer el deseo de su corazón. Y sordos: se les traba la lengua y se les paraliza la lengua. Pero mire, en el versículo
de Job capítulo 36, versículo 15, versión Nácar Colunga. Aquí quiero llegar y avanzar, porque el Señor te quiere sanar hoy. ¿A quienes le abre el Señor entonces su oído? Hoy voy a tardar tal vez unos 10 minutos más, pero necesito yo, porque todavía no voy a poder hablarte de lo que es el milagro de ver. Ese es el milagro de oír. Pero mire lo que dice ahí Job 36, 15. Salva al pobre por su pobreza, y con la tribulación abre sus oídos. La versión Reina Valera dice: al pobre librarás de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Entonces, uno de los amigos de Job escribió este verso. Yo quisiera que usted viera algo, porque cuando uno menciona la palabra tribulación, uno generalmente lo aplica de manera personal. Uno piensa, bueno, y otra de las maneras que uno lo puede aplicar es que uno piensa que es la ira de Dios que se va a manifestar en el tiempo final, que está bien, pero cuando aquí habla de la aflicción y la tribulación que despierta el oído, que abre el oído, está hablando no solamente de las cosas que tú puedas experimentar a lo largo de tu caminar, sino también puede ser cosas que de acuerdo a la Biblia pueden suceder a tu alrededor y que no necesariamente te estén afectando a ti directamente. Ahí es donde tu oído Dios lo está abriendo. Dios abre tu oído a través de la aflicción. Pastor, ¿a través de la aflicción personal? Sí, a través de la aflicción personal, pero también a través de la aflicción de otros. Mire, a mí se me venía a la mente algo interesante. Por ejemplo, en 2 de Pedro, el capítulo 2 y versículo 7 y versículo 8, aparece la historia de Lot, el justo Lot. Y cuando aparece la historia de Lot, dice que, se lo quiero leer, esto no lo tengo en pantalla, pero se lo quiero leer, aquí lo tengo en mis notas, para que usted vea cómo él vivió la tribulación o se sintió atribulado. Dice: pero en cambio salvó a Lot, hombre recto que se sentía profundamente afligido, atribulado por la conducta desenfrenada de aquella gente viciosa. Este hombre recto vivía en medio de ellos y su conciencia recta, mire qué tremendo, sufría día tras día viendo y oyendo los crímenes, sus crímenes, los crímenes de Sodoma y Gomorra. Entonces, mire, la tribulación no solamente es algo que te esté pasando a ti, sino es algo que tal vez te preocupa en el corazón y que esté pasando en el lugar donde tú vives. Vale, le voy a poner un ejemplo. Usted sabe que yo trabajo con jóvenes y hemos tenido un flujo fuerte de trabajo en las últimas semanas, tratando de ver cómo podemos ayudar a los adolescentes, ahora ya no de manera presencial, sino ahora de manera virtual. Pero en una conferencia que estábamos el día viernes hablando con unos compañeros de trabajo del continente, surgió una pregunta y la pregunta es, y dijo: ¿y cómo le vamos o le podemos hacer para ayudar a aquellos jóvenes o jovencitas que están viviendo, adolescentes, que están viviendo ahorita en una casa donde sus padres son los abusadores sexuales de ellos? Bueno, hablamos, es un tema profundo, platicamos de un montón de cosas, proyectos, programas que ya hay, pero cuando yo terminé la reunión se produjo un dolor en mi corazón fuerte. Y se produjo el dolor en mi corazón porque yo dije: sí, Señor, ¿y cuánta gente, cuántos chicos en Ciudad Juárez estarán padeciendo un abuso sexual ahorita? En este aislamiento, en este confinamiento. ¿Cuántas mujeres están siendo abusadas, golpeadas, lastimadas? Y Señor, hermano, se produjo una aflicción en mi corazón. Pero entonces ahí es donde yo dije: Señor, ¿y no será que tú quieres que hagamos algo? Y es a través de la aflicción y la tribulación que Dios empieza a abrir tus oídos para que tal vez nazcan de tu corazón proyectos que puedan ayudar a otros. Es que no se trata solamente de la tribulación que pueda venir a nuestra vida, sino la tribulación que tal vez esté atacando a alguien que tienes cerca y que a través de eso Dios te esté abriendo tu oído para saber qué es lo que tú debes de hacer en el futuro. Dios va a sanar tu oído a través de la tribulación. Personal, sí, pero también a través de la tribulación que está padeciendo la ciudad. Dios nos quiere hablar en medio de este tiempo, porque esa va a ser una de las señales de la novia.
va a oír la voz del amado, instrucciones específicas, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer en la próxima etapa de nuestra vida. Dice que él sufría, que él era atribulado al ver todo lo que pasaba en la ciudad donde vivía. Y no se da que Dios nos está abriendo los oídos ante la tribulación que otros están enfrentando en este tiempo, para que hagamos algo, para que unamos esfuerzos y bendigamos a la gente que lo necesita. ¿Con tu tribulación? Sí, pero también con la tribulación de otros. Mira este otro versículo rapidito. Job 33:14. Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Aquí otra vez está el milagro que está sucediendo y va a suceder en nosotros, iglesia amada, iglesia novia. Él va a abrir tus oídos para sellar su instrucción. Pero mire qué tremendo que es, que dice que Él habla una vez y otra vez y a veces no te das cuenta de eso. A veces habla en sueños, a veces en visiones, a veces en sueños profundos, a veces en medio de que dormitas. Y entonces dice que entonces Él se compadece y abre el oído para que tú puedas recibir su instrucción y la instrucción sea sellada en tu corazón. Entonces, una de las cosas que quisiera decir es esto: el hecho que nosotros no estemos escuchando a Dios no significa que Dios no esté hablando. De hecho, el versículo lo establece. Dice que Él habla una y otra vez, pero nadie se da cuenta de eso. O sea que Dios sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando, pero dice que mucha gente no se da cuenta de eso porque su oído no está abierto. Entonces, obviamente, hermanos amados, y lo que yo veo en este verso es que Dios sí sigue hablando y sigue abriendo su boca y sigue enviando su voz hacia nosotros. Pero el hecho de que nosotros no lo oigamos no significa que Él no hable o que Él sea mudo. Y acá habla una vez, otra vez y otra vez, hasta que logra Él abrir el oído del sordo. Entonces, mire, tal vez esto será algo sencillo, pero qué lindo es escuchar la voz de Dios y qué lindo es saber que a través de un sueño te está hablando y que tú puedas saber su interpretación. Mire, Dios no habla para que nos quedemos sin interpretación. Dios no habla, es decir, Dios habla queriendo que tú descifres el mensaje, no que lo dejes sin decodificar. Él quiere que entiendas, que la instrucción se selle en tu corazón. Pero entonces una de las cosas que nosotros deberíamos de hacer es pedir que nos abran nuestros oídos. Sí, porque entonces aquí lo que el versículo de Job nos está diciendo es que el único que tiene el poder para abrir el oído es Él. Hermano, la novia va a escuchar. Y si tú eres y anhelas ser parte de la novia, tienes que pedirle al Señor y decirle: Señor, dame instrucciones claras de qué es lo que tú quieres que yo haga en mi vida para ti. Dame instrucciones claras de hacia dónde yo voy a caminar en los próximos meses antes de que tú vuelvas. Mire, hermano, es que de veras, si no es esa voz, si no oímos esa voz, nosotros no vamos a poder saber qué hacer. Hay tantas cosas, le decía a los jóvenes el sábado pasado en la consejería, que nos arraigan a este planeta y que la única manera de desarraigarnos es pudiendo alzar nuestros ojos y poner nuestros oídos en la voz del Señor. Enamorarnos de Él, pues, para anhelar más lo que viene de los montes que lo que nos ofrece la tierra. Mire, yo le decía la semana pasada y lo vuelvo a repetir, le decía: mire, ¿quién de nosotros, tal vez que es papá de niños chiquitos, no quiere ver crecer a sus hijos? ¿Y qué se podrá hacer? Un sentimiento que lo arraiga a la tierra para decir: Señor, no vengas todavía, ven cuando ya mis hijos ya se casen, cuando ya tengan 20. Bueno, pero ya sabes que cuando se casan van a tener nietos, entonces vas a volver a decir: Señor, no vengas todavía porque quiero ver que sean mis nietos. Pero repito, hay cosas que te arraigan, que no son malas, pero que te arraigan a la tierra, y que la única manera de que existan cosas que te arraigan a los cielos es cuando puedas oír y ver lo que hay ahí. Entonces pídelo. Isaías 54, mire este versículo. Ya no sé si voy a hacer el resumen todavía, pero espero haberme dado a entender. Ya voy terminando, hermano amado, me quedan 2 minutos. Dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado.
mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído, abre mi oído para escuchar como los discípulos. Es el Señor. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Aquí algo de lo que quisiera decir es, si el Señor ya te abrió el oído, es porque Él te está cambiando de etapa para que tú seas un discípulo. Y el discípulo, la característica que tiene que tener, de acuerdo a este versículo de Isaías 55, es que debería de ser obediente. Obediente. El discípulo debería de ser obediente. Y si Él ha abierto tu oído, Dios te está llamando a obedecer lo que Él te dice. Y mire este otro versículo, tal vez con este termino. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Mire este versículo. Así que la fe viene por el oír, no viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y tal vez este versículo lo dejé de último a propósito, porque tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros oídos. Claro que tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que llegar a desear que en medio de la tribulación personal o comunitaria se abran nuestros oídos. Claro que debemos de anhelar que eso nos abra nuestros oídos. Pero también la palabra de Dios dice que el oír se abre, se despierta por medio de la palabra del Señor. Aquí es donde nosotros deberíamos de analizar si estamos utilizando la medicina correcta para curarnos de la necesidad que tenemos o de la enfermedad que tenemos en nuestros oídos, que es la sordera, la comezón o la incircuncisión. Entonces, yo hermanos amados, quisiera pues orar. Mire, una de las cosas interesantes, y se lo digo con todo mi corazón, es que a veces Dios ha dejado todo tan a la mano, que por el hecho de estar a la mano, todos nosotros despreciamos lo que Él dejó. Piénselo. Él ha dejado todo tan a la mano que por el hecho de estar tan a la mano, todos lo menospreciamos. Por ejemplo, dejó la petición accesible a tu boca para que tú le digas al Señor, Señor, yo necesito que abras mis oídos. Dejó la tribulación para que seas perfeccionado, para que adquieras paciencia, pero también para que tus oídos se afinen y se abran para oír su voz en medio de la angustia. Y dejó la palabra hablada, el rema de Dios, para que cuando escuches una predicación, un mensaje, el Señor limpie tus oídos y puedas oírlo mejor. Por eso es que es tan importante el no dejar de congregarnos, el no dejar de ser edificados, el poder recibir la bendición y poder ser llenos de la palabra del Señor para que nuestros oídos sean sanados. Yo quisiera hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, orar y ministrar esta palabra y pedirle al Señor con todas nuestras fuerzas que nos ayude. Una de las señales, y tal vez te lo voy a poner aquí de final, no sé si aparece alguna pantallita ahí o no, pero no importa si no aparece la pantalla. Yo solo lo que quiero es decirte que en el tiempo final el Señor va a hacer milagros en tus oídos y en tus ojos, pero no hablamos hoy de los ojos por cuestiones de tiempo, pero Él te va a permitir oír su voz. Y cuando oigas su voz, de hecho esa fue la invitación que el Señor hizo al pueblo allá en Éxodo capítulo 20, cuando le dijo: pueblo, prepárense, límpiense, porque al tercer día ustedes van a oír mi voz. Prepárense, porque al tercer día ustedes van a oír mi voz. Y el pueblo no se preparó porque tuvo miedo. Dios quiere que oigas su voz. El Señor quiere que oigas la voz del amado, que viene saltando por los montes, pero que viene anunciando que Él viene por ti, viene por mí. Yo le pido al Señor que ponga suavidad en nuestro corazón, sensibilidad en nuestro corazón para recibir la palabra. Hermanos, en el nombre de Jesús, se van a ver milagros, y a partir de ahora y desde ya, gente va a oír la voz del Señor.
en sueños, en visiones, despiertos. Se va a oír. La iglesia novia va a oír al Señor. He aquí, oigo la voz de mi amado que viene. Mírenlo. Viene saltando por los montes. Hoy le voy a pedir al Señor un milagro en tus oídos. También en tus ojos. Pero antes quisiera yo enseñarlo. Pero quiero pedirle al Señor un milagro en tus oídos. Y hoy en el nombre de Jesús, con tus ojos cerrados ahí en tu casa, dile: Señor, abre mis oídos. Mientras toca el teclado, yo quisiera que tú oraras en tu casa un minuto, por favor. Pídele al Señor. Ahí en tu casa dile: Señor, quiero que abras mis oídos. Pon tus manos en tus oídos y dile: Señor, yo quiero ser de esa iglesia novia que en el tiempo postrero va a recibir el milagro de oír tu voz. No cualquiera oye la voz del Señor. No cualquiera identifica la voz del Señor. Y eso es lo que quiero predicarte. El Señor nos está llamando, iglesia novia. El Señor te está llamando a que lo oigas a Él. Más allá de oír solamente mi voz, oírlo a Él. Que los que yo te predico lo oigas de Él. Que Él sea el que te dirija. Que Él sea el que te dé a ti la dirección. Que Él te diga: vengo pronto, vengo pronto. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Oiga que el tiempo se ha acercado, que llegó la hora para oírle y para verle. Como una antesala para recibirlo. Lo vamos a oír y lo vamos a ver. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, desde acá ministro los oídos de tu pueblo, los oídos de tus hijitos. Y le pido al Señor que te quite cualquier enfermedad. Que te quite la enfermedad de la comezón de oído. Que te quite la enfermedad de la incircuncisión del oído. Que te quite toda sordera espiritual. Si has sido de aquellos que se ofenden cuando eres confrontado con la palabra de verdad. Si has sido de aquellos que buscan un mensaje que les deleite el corazón, que es solamente para sus deseos. Si has sido de aquellos que ha tenido la lengua atada, hoy estoy orando por ti y hoy le estoy pidiendo al Señor que te ayude para que seas de la iglesia novia y el milagro que va a ocurrir en el tiempo final suceda en tus oídos. Oye la voz del Señor. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el desierto, dice Hebreos. Hoy en el nombre de Jesús, desde este lugar yo le pido al Espíritu Santo que abra tu oído. Pon tu mano en tu oído y dile: Señor, ábreme mis oídos, yo te lo pido. Ayúdame que en medio de la tribulación mi oído sea abierto. Ayúdame que a través de mi petición tú respondas y abras mi oído. Ayúdame que a través de la palabra se me destapen los oídos para que te oiga a ti. Te aseguro que cuando oigas al Señor vas a obedecerle en cada cosa que Él te diga. Y le vas a creer cuando Él te diga: voy pronto, vengo pronto, vengo pronto y mi galardón conmigo. Prepárate, prepárate. Tal vez mientras cantamos un canto, tú ahí en casa, con el ambiente espiritual que has creado ahí en tu casa, tú dile: Señor, yo te pido que abras mis oídos. Cantemos al Señor un canto. Habla, Señor, habla, Señor. Dulces palabras, Mi destino, mi destino oh, se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Señor, Corazón ardiente está. por volverte a escuchar. Solo vuelve En el nombre de Jesús, abre que nuestros todo cambiará. para que tu novia te oiga, para que tu novia te vea. ¿A quién iré? Abre nuestros oídos. Esa es la petición que yo te hago como pastor de esta iglesia, ¿A quién iré? para que todo aquel que me está escuchando o me vaya a escuchar ¿A quién oiga el mensaje
que viene de tu voz, que sale de tu boca, y que se cumpla la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queremos comer de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Solo dime una vez más con tus palabras, Dulces palabras, Señor, en el nombre de Jesús. mi destino. Hoy oro con fe, creyendo con todas mis fuerzas que tú estás quitando sordera, que tú estás quitando incircuncisión de oídos y que estás quitando comezón de oídos. Y hoy abres oídos para oírte a ti, que es una de las señales de la iglesia novia en el tiempo final. Oírte a ti. Yo oro con fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y hoy sellamos esta palabra y le pedimos al Señor que sea respaldada y que cada quien la pueda atesorar en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Créele al Señor, Él va a oír tu voz. Hoy, hermanos amados, los bendigo en el nombre de Jesús y les recuerdo que hoy a las 7:30 de la tarde por Zoom, ya está saliendo en las redes sociales también, vamos a reunirnos todos los niños de la iglesia con los maestros a las 7:30, todos por Zoom. Vamos a tener algunas actividades donde esperamos vernos, saludarnos y también participar de algunos juegos. Pero no te lo pierdas, separe el tiempo, porque ya usted recibió su porción hoy como padre. Ahora es importante que nuestros hijos también reciban su porción como hijos, ¿verdad? Así que hoy a las 7:30 los esperamos por Zoom. Usted se conecta, ahí va a salir el anuncio. Si usted no todavía tiene problemas, puede escribir a la página de la iglesia, a la hermana Mimi, a la hermana Michelle, para que le ayuden a conectarse bien, por si tiene alguna duda. Y le bendigo desde acá en el nombre de Jesús, esperando verlos pronto, como siempre decimos. Los extrañamos y le pedimos al Señor que les traiga salud y bendición. Así que Dios me los bendiga y que tengan una linda semana. Nos vemos a las 7:30. Bendiciones.